Hola mis queridos amigos, hoy les traigo un nuevo video de cómo diagnosticar y repotenciar a una laptop Toshiba satélite de segunda generación. Míralo aquí en este mundo informático de Kasem Systems. Bueno, aquí tenemos esta laptop, ¿no? Una Toshiba satélite de segunda generación, Core i5. Primero estamos viendo que este botoncito no está como el otro, no está bailando. Puede ser que esté dañado unas fechas. Como vemos aquí la pantalla queda muy floja, Entonces esto le vamos a diagnosticar y vamos a ver qué está pasando internamente. Además de eso le vamos a poner un disco sólido para que se mejore el rendimiento en el sistema operativo, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces a destornillar todas las partes que tiene esta laptop, ¿no? Primero es la tapita donde vamos a visualizar la memoria RAM, la batería y todo lo demás, ¿no? Pero antes de empezar a hacer esto, no se olvide esto, saque la batería, desmonte la batería para que no tenga nada de energía. Nunca trabaje haciendo estos mantenimientos conectado, ¿no? Es muy importante que sepan esto. Listo, sigamos entonces. Saquemos todito estos tornillos. Aquí está es la tapa del disco duro. Muy bien. Mira, entonces aquí yo ya me estoy poniendo la pulsera antiestática para evitar cualquier problema, ¿no? Que se llene de energía y pueda dañar algún circuito. Muy bien, aquí ya retiramos el disco duro. Vamos a seguir sacando. Aquí voy a sacar estos cablecitos que son de la tarjeta Wi-Fi para que no nos estorbe más adelante cuando ya estemos sacando la carcasa, ¿no? La parte de abajo de la laptop. Muy bien, continuemos. Sacamos todos los tornillos. Usted puede usar el destornillador que usted desee, ¿sí? Yo sé que existen unos destornilladores eléctricos que se conectan con el Bluetooth, se carga la batería. Pueden usarlos, sí. Los que tienen. Los que no tienen, no es obligación comprar, ¿sí? Pueden trabajar con cualquier destornillador que agarre bien al tornillo. Eso sí, que lo agarre bien, porque si no agarra bien pueden aislar los tornillos y ahí es un problema después sacar los tornillos, ¿sí? Muy importante eso. En un video anterior me parece que había dicho yo cómo es taladro eléctrico, y eso es lo que yo no estoy recomendando. Un taladro eléctrico es muy diferente a un destornillador eléctrico, ¿sí? De pronto, para los que no escucharon bien, ¿sí? No es lo mismo un taladro eléctrico que un destornillador eléctrico, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo en el video anterior es que no recomiendo utilizar un taladro eléctrico para hacer estos trabajos, ¿sí? Y ahí los destornilladores eléctricos, esos chiquitos de USB, sí, está bien, que se conectan al USB y se ajustan también a la velocidad que necesitan. Eso están bien. Pero un taladro, imagínense que le va a hacer un hueco a la computadora. Entonces pilas con eso, ¿no? Bueno, vamos a sacar aquí esta parte del teclado también. Estas Toshibas vienen con este sistema, ¿no? Vienen con una tapita que cubre los tornillos. Muy bien. Ahí estamos viendo cómo ya se va retirando el teclado. Con mucho cuidado con los flex. Siempre menciono yo esto, que tengan mucho cuidado usar cuando desconectan los flex, porque se pueden dañar estos. Tenemos más tornillos. Siempre hagan un esquema de cómo van los tornillos, para que después no estén ahí confundidos y dónde va este tornillo, por qué me falta un tornillo. Sí, me explico. O tomen una foto, también una captura antes de sacar todos los tornillos, tomen una fotito para que puedan tener la idea después para volver a armar, ¿sí? A los que se compliquen, porque hay que aclarar eso también.
los que se complican. Los que ya tienen la experiencia, tienen esa memoria fotográfica, qué bien, ¿no? Y les felicito. Sigan así, sigan mejorando en esa parte. Muy bien, aquí ya estamos sacando esta parte de la computadora, ¿no? Vamos a revisar cada una de las piezas. Como pueden ver, esta laptop si necesita un mantenimiento, le vamos a hacer un mantenimiento. Vamos a repotenciarle y uno de los factores para que mejore también un poco el rendimiento es el mantenimiento que le tengan que dar, cambiarle la pasta térmica, quitar toda esa suciedad, quitarle el polvo de los conductos de ventilación. Eso va a ayudar que mejore un poco el rendimiento, ¿sí? Muy bien, estamos viendo que la pantalla sigue bailando. Lo que yo puedo observar aquí es que están algunos tornillos que no están bien ajustados, entonces puede ser que esa sea la causa. Veo que las bisagras están bien, pero ahora vamos a desmontar la parte de la pantalla para ver cómo están las bisagras internas, si es que están rotas, o también será de ajustar un poco más. Es lo único que por el momento se observa, eso, ¿sí? Que hay que ajustar. Pero vamos a sacarle el marco primero de la pantalla. Con mucho cuidado, revisando dónde están los tornillos. Por este lado, despacio vamos a alzarle para que se vayan alzando las grapas o los clips que tiene ahí el marco. Por aquí estoy viendo que esto no va a funcionar así porque aquí hay 2 tornillos más, ¿sí? Por eso tienen que revisar muy bien, ¿no? Si ven que ya no se está abriendo por alguna razón y necesita mucha fuerza, algo está mal, tomarán en cuenta eso, algo está mal y tienen que revisar bien dónde está el caso, ¿por qué no se abre? En este caso yo vi que ya no se estaba abriendo más, dije, algo está pasando, debe tener algunos otros tornillos. Sí, estos tienen unas tapitas que cubren estos tornillos, ¿no? Por eso no se los veía a simple vista, pero ya le estamos sacando y vamos a proceder con lo mismo que estaba diciéndoles anteriormente, ¿no? Entonces levantamos despacio, mira que ahora sí ya sale el marco, con mucho cuidado, ¿no? Siempre con cuidado, haciendo las cosas con precisión para que no vayan a dañar alguna vincha, porque si se daña alguna vincha, créanme que ya no van a poder ajustar, ya no se va a poder ajustar bien y va a quedar como alzado o alguna cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, aquí está la pantalla. Vamos a revisar aquí las bisagras. Veo que las bisagras sí están bien, están correctas. Entonces no hay problema de bisagras, más bien es un problema solo de ajustes. En buena hora, ¿sí? En buena hora, porque si tenía ya roto bisagras o alguna cosa, es un costo adicional para el cliente, ¿sí? Para hacer más trabajo, que bien. No es que se queje, que digan, ay, más trabajo que me toca hacer. No, está bien que tenga trabajo y haga un buen trabajo, porque ahí es cuando a usted le van a pagar bien, ¿sí? El cliente va a quedar satisfecho y eso es lo que uno se queda, ¿sí? Que el cliente quede contento con el trabajo que se le dio haciendo, ¿sí? Pilas con eso. Muy bien. Con todo, para asegurarme bien de esto de las bisagras, destornillé para revisarle ya internamente y veo que esto está bien, ¿sí? Eso está bien. El problema son solo los ajustes que bueno, y al momento de armar todo vamos a ir ajustándole todo esto, ¿sí? Está bien. Ajá. De pronto lo que sí pude observar un poco, parece que ya tiene un poco de como que el metal ya está fatigado, ¿no? De tanto uso, y veo que sí se mueve, apenitas esos fierritos sí se mueven, pero lastimosamente a eso ya no se le puede hacer nada, pero es muy leve, y esa no es la causa por la cual está funcionando, por la cual se mueve así tanto la pantalla, ¿no? El problema aquí es porque están flojos algunos tornillos. Listo, vamos a revisar ahora el botón, ¿no? El botón del mouse, el del lado izquierdo. Vamos a ver qué está pasando, por qué está flojo. Vamos a sacar todo esto para poderle revisar ya internamente. Yo lo que pude percibir antes de esto es que están rotas las vinchas, ¿no?
y se hacía un poco, y es un poco complicado cuando no hay los pedazos de vincha. Toca usted fabricar o darse alguna idea de cómo solucionar, porque eso fue lo que dijo el cliente. No sé, Fernando, yo te la dejo y verás cómo me solucionas eso. Bueno, déjeme nomás, que para eso estamos los técnicos. Muy bien, vamos a sacar esta parte. Con mucho cuidado, ¿no? Por los cables flex, como les digo. Muy complicado conseguir estos cables. Por eso siempre yo digo, trabajen con mucho cuidado esto de los cables flex. Si es necesario, mejor ni los topen ni los saquen, ¿sí? Aquí está él. Y es justo lo que yo había dicho, ¿no? Las vinchas están aquí rotas. Es un problema volver a fabricar eso. Se demora un poco y no me estoy quejando, como dije antes, que más trabajo, ¿no? No, hay que darle solución. Al cliente tiene que darle solución a esto, ¿sí? Y lo que veo aquí es que las vinchas en buena hora están ahí. Y eso es lo que vamos a solucionar. Bueno, 1000 horas más tarde, no fueron 1000 horas. Fueron tal vez una hora. Tal vez una hora, un poquito más, no estoy muy seguro en darle solución a esto. ¿Sí? Como estaban las vinchitas del botón ahí, mira cómo quedó ahora la pantalla. Ya no vibra tanto como estaba antes. El botón ya quedó preciso, ya no baila. ¿Sí? Queda funcional como debe ser, como cuando estaba nuevo. Además de eso, les había dicho que le había puesto un disco sólido. El cliente quería uno de 480. Bueno, se lo pusimos y la computadora quedó excelente. Y el disco duro que salió de esta computadora, bueno, lo pusimos en un enclosure, en un case, para que el cliente lo pueda usar como disco externo, ¿no? Como un USB, ¿no? Eso es muy importante. Esa es una ventaja que tienen los clientes cuando cambian de disco sólido a disco duro, ¿sí? Está puesto el disco sólido, como pueden ver. Y listo. Y ya está funcionando y arrancando en Windows. Eso. Y bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poquito de cómo se hace un diagnóstico, una reparación. Yo sé que no es fácil. A veces los clientes creen que es de decir toma y tú verás lo que haces. No es tanto así, porque hay que ver si hay el repuesto, si se consigue y en cuánto se consigue el repuesto. A veces muchos clientes creen que uno no está cobrando demasiado caro, pero no es así, porque realmente es lo que cuesta. Más de que cuesta ese repuesto, tiene uno que cobrar yo que sé, la movilización, el tiempo que dio para encontrar, ver si le calzaba, no le calzaba, y si no le calza, ir a buscar otro. Todo esto se cobra. Entonces, y bueno, y no es que se cobra mucho tampoco, más valen los repuestos que el trabajo que se hace. Pero bueno, mis queridos amigos, eso les puedo enseñar en este video. Espero vernos muy pronto ya en otro video, y de paso quiero felicitar. He visto que ya hay más suscriptores en el canal, y eso me alegra que estamos creciendo, y bienvenidos a todos. Y si tú estás viendo este video, pues ya sabes, ¿no? Suscríbete a este canal y sé parte de esta linda familia, ¿sí? Y nos estaremos viendo en otro video, y hasta la próxima.